buenas, bueno, por ir avanzando y no cansaros mucho. En primer lugar, agradeceros la invitación para estar aquí con vosotros y agradeceros vuestro trabajo, porque yo creo que, aunque penséis que muchas veces vuestros informes, vuestros dictámenes, vuestro trabajo cae en saco roto porque a lo mejor no alcanza el trofeo de caza mayor que es RTV, pero sí que hay mucha gente pequeña, humilde, que lo tenemos en cuenta, y de hecho algunas de las cosas que voy a contar aquí vais a ver reflejado vuestros planteamientos. Porque de alguna manera, bueno, pues yo os cuento, yo vengo de estar 30 años en Radio Televisión Española, de los que 10 años he estado de director en el Centro de Extremadura. En Canal Extremadura, que es un ente que comienza a funcionar en el año 2006, es decir, tiene muy jovencito, tiene 12 años de vida. En el año 2015 se hace un concurso público para la elección del director general, se elige a Carmen Santos. Carmen, después de apenas 2 años, al comienzo del verano pasado, pues manifiesta su intención de dejar el cargo. Digo manifiesta su intención porque la ley de la Corporación Extremeña no recoge la figura de la dimisión. O sea que tiene que ser cesada por el Consejo de Gobierno. Es cesada y a partir de ahí el Consejo de Gobierno cambia el planteamiento y lo que hace es que propone un nombre, en este caso el mío, para llegar al mayor consenso posible. Se llega a un consenso bastante interesante en la Asamblea. Yo digo que no de mi nombre, por mucho que yo sea ya muy conocido allí en Extremadura, sino del proyecto, porque yo presento el proyecto a todos los grupos antes de que se haga la votación y obtenemos pues un respaldo de pues una gran mayoría, ¿no? De 59 votos a favor y 6 en contra, a favor PP, PSOE, Ciudadanos y en contra Podemos. El Consejo de Administración está formado por 9 miembros, 4 del PSOE, 3 del Partido Popular, 1 de Ciudadanos y uno de Podemos, ¿no? Bueno, hay planteamientos que habéis hecho en muchos de vuestros informes, en todo lo que afecta a la pérdida de relevancia del servicio público, a ese reto que tenemos, ¿no? Ese escepticismo que hay hacia los medios en general, el cuestionamiento de los medios públicos. Imaginaos en Extremadura, ¿no? Una región con tantas carencias, plantear para que se emplean 24 millones de euros, que son los millones, repito, una televisión modesta, humilde, que no forma parte de la Forta, no podemos permitírnoslo, pero que muchos extremeños cuestionan el porqué de unos medios públicos para Extremadura, ¿no? Sobre todo con la existencia previa de un centro de Radio Televisión Española que hasta ese momento pues cumplía un poco las necesidades informativas que había en la región. Ese modelo mini RTVE o ese modelo de la antigua Telemadrid, la antigua Canal Nou, es un modelo inviable y sostenible para Extremadura, y el encargo que recibimos de hacer es un modelo que sea viable y sostenible dentro de las posibilidades que nosotros tenemos. Y nosotros lo que planteamos pues es un poco al hilo de lo que ha hablado Alejandro y lo que ha hablado Javier, convertir un servicio público convencional de radio y televisión en un nuevo servicio público multimedia, que sea una plataforma de contenido en la que ofrezcamos a los ciudadanos los distintos servicios que necesita. Bueno, este es un mapa de hace un par de años, ahí veis los presupuestos de las corporaciones y el número de trabajadores. Nosotros estaríamos en torno a los 229, como sabéis Extremadura tiene pues 2 de las provincias más grandes, más extensas de España, y esa limitación presupuestaria en este momento es especialmente agobiante por cuanto cuando comienza el canal se sitúa el presupuesto en torno a 40, 30, 35 millones, con gran aportación por parte de las consejerías, situación que en este momento ya no existe. El canal acumula unas deudas importantes, hace 2 años de casi 8 millones de euros, se le concede un crédito del FLA, de tal manera que ese crédito se pagan unos intereses en 2017, pagamos otros en 2018, pero el año que viene ya hay que pagar a razón de 800.000 euros anuales, es decir, dentro de un presupuesto de 24 millones, donde 8 millones y medio se destinan a gastos de personal y donde hay que pagar 800.000 euros, pues eso es donde va a mermar evidentemente es en la producción, ¿no? Entonces, hablamos de que el modelo hay que revisarlo y con urgencia y que esto no deja de ser sino que un espejismo. Esa escasa justificación que decía de la subvención pública, la gubernamentalización que vosotros habéis denunciado habitualmente en vuestros escritos y sobre todo el tema de la adaptación al entorno multimedia. Conocéis suficientemente las fortalezas que tienen las radiotelevisiones autonómicas. En el caso de Extremadura, hablar de sector audiovisual casi era un eufemismo. Había productoras muy pequeñas que generalmente tenían que apoyarse en otras grandes con las que poder realizar especialmente los programas tipo magazine. Y nosotros ahí sí que apostamos en toda la medida posible. El tema de las productoras ha sido el más conflictivo siempre en todo el periodo de funcionamiento de Canal Extremadura, por muchos motivos, ¿no? Generalmente por eso que yo os decía, no había suficiente músculo para considerar que existía ese sector audiovisual y en la medida que iba creciendo el canal, parece que el sector no iba creciendo exactamente igual. Yo esto lo comparo con la situación de, ¿os acordáis Bruce Willis, ¿no? En El sexto sentido, ¿no? Que se da cuenta al final de la película que estaba muerto, ¿no? Pues un poco nos pasa igual a los medios de comunicación públicos y en general. No es que no nos demos cuenta de que estamos muertos, es que quizá no nos queremos dar cuenta.
El pasado 13 de diciembre, con todo este jaleo de Cataluña pasado bastante inadvertido, se produjo un hecho histórico en España. Fue la primera vez que ninguna cadena nacional superó el 10% de share. Y va a ser el primer día de muchos. No ha sido un primer día estrictamente aislado. Todo lo que está pasando ahí fuera es que está habiendo una revolución muy grande, en el sentido de que está habiendo un cambio en los hábitos y en los usos de consumo audiovisual, y nosotros entendemos que ese cambio debe llevar consigo un cambio del flujo informativo. Es decir, lo primero que nos está demandando la audiencia es que seamos más sociales y a continuación seamos radiofónicos y televisivos, cuando seguimos utilizando unos esquemas absolutamente convencionales. Eso es el informativo. Ni siquiera en Extremadura, que es una comunidad eminentemente rural y con una población envejecida, ni siquiera allí la gente ya puede esperar a las 2 de la tarde para conocer información. Te la exige antes y lo que te pide es que ese informativo ya contextualice, de más background, etc. Y eso para nosotros lleva acompañado el cambio en el flujo de trabajo, el cambio en el producto informativo, el cambio en los propios roles. Hay una cosa que Javier ha mencionado. Si efectivamente observáis los criterios de admisión de Apunt, claro, ahí entran en fricción pues dos cosas que son, por un lado, se obliga a readmitir a los antiguos redactores con la categoría de redactor senior, pero para el nuevo redactor que él ha mencionado, audiovisual, ahora hay un detalle importante. Entre las características que se les piden es que tiene que saber manejar la cámara. Es decir, algo está cambiando. Y si algo está cambiando y las barbas del vecino que vemos pelar sobre esas, evidentemente nosotros también pensamos que eso ocurre y que ocurre a un nivel como el nuestro. Y en el fondo lo que estamos planteando absolutamente es un cambio de la cultura empresarial, ¿no? Es decir, el pasar de ser la empresa de radio y televisión a esa corporación, multimedia, transmedia, etcétera. Tenemos claro que para supervivir, pues solo lo podemos hacer si nuestra tasa de transformación es igual o superior al entorno. ¿Y qué ocurre? Que desde que se gestó la CEXMA, el panorama audiovisual está cambiando radicalísimamente. Insisto, incluso en una comunidad como Extremadura. No os penséis que solo en Madrid a las 10 de la noche la gente se desconecta, se pone Netflix o HBO. No, no, no. Eso también está pasando en Extremadura. Y también la gente mayor está accediendo a nuevas tecnologías, está trabajando con ellas y está un poco dando la espalda al sistema convencional. Para ejercer ese servicio público, evidentemente, pedimos lo que, insisto, vosotros en muchos de vuestros informes reflejáis, ¿no? Que haya una independencia política, una garantía económica, aportamos esa respuesta a la demanda digital, una transparencia y mayor eficiencia en la gestión, es decir, estamos poniendo patas arriba todo el tema de portal de transparencia, que estaba prácticamente que no se utilizaba. El Consejo Asesor, si hablaba Alejandro, si en algunos casos está muerto, el nuestro estaba en la catacumba. Es decir, en la segunda reunión del Consejo de Administración yo lo que he pedido es que se reactive como parte del proceso de participación de la gente, que no solo creemos que sea en ese aspecto. E insisto en el cambio de la cultura corporativa. Este fue un poco el respaldo parlamentario. Bueno, ahí me he puesto un voto más a favor de los que realmente fueron. Fue 59, ¿verdad? Y ese nuevo canal que nosotros planteamos es, y ahí enlazamos con lo que han planteado Alejandro y lo que ha planteado Javier, multimedia que difumine mucho más las fronteras entre televisión, radio y medios interactivos. De hecho, el organigrama que proponemos ya desaparece esa división tan vertical radio y televisión. Vamos a un concepto un poquito más matricial, en el que eso aparece en un segundo o tercer nivel y hay muchos más enlaces transversales. Un proyecto que sea colaborativo y participativo, al servicio realmente de los ciudadanos, y que sea esa locomotora en lo posible del sector audiovisual y todo lo despolitizado que, bueno, siempre estamos obligados a decirlo, con unos signos de identidad claros, teniendo la información como principal oferta y yendo a ese concepto de innovación disruptiva, ¿no? de una transformación digital. Entonces, esto también tiene que ir acompañado de un cambio de modelo de la gestión, ¿no? Basado un poco en profesionalizarla. Y nosotros lo que planteamos ahí es hacer una dirección con un concepto bastante colegiado, muy del trabajo de equipo y que, bueno, lo que siempre hemos deseado, que nos dejen trabajar. Entonces, ese modelo de gestión tiene que incluir hacia el exterior muchísima mayor transparencia, garantizar ese derecho de acceso. Y yo le insisto a los políticos, el Canal Extremadura, y a los trabajadores y a las productoras, no es ni de los trabajadores, ni de las productoras, ni de los políticos, es de los ciudadanos. Y esto parece que está ahí y que no se ha manifestado o no se ha verbalizado, ¿no? Eso también hacia el interior queremos modificarlo. Y esto realmente, esa transformación va de organización y de cambio, no solo es una transformación tecnológica. Estamos reactivando el portal de transparencia, repito, no llevamos ni 100 días, llevamos menos de 3 meses. Estamos incluyendo, por ejemplo, que no se citaba nunca, la cuantía económica que se paga a las productoras, evidentemente no los contratos porque sabéis que hay cláusulas de confidencialidad. Estamos también poniendo en marcha, reactivando el asunto del Estatuto de Información, consejos de informativos. Hemos solicitado que el Consejo Asesor se ponga en marcha. Y la reforma allí de la ley del audiovisual, la ley de CEXMA, yo creo sinceramente que en esta legislatura es posible que no se vaya a realizar.
En el fondo, como os decía, buscamos esa transformación con dos conceptos claros, poniendo lo digital en el eje de nuestra actividad y poniendo a la audiencia en el eje de nuestra actividad. Y para eso tenemos que ir a una transformación digital entendida como un cambio de organización, es decir, que afecta a los procesos, que afecta a las personas y no entendida exclusivamente como un hecho tecnológico, porque esa transformación digital yo entiendo que no es una moda, que está aquí para quedarse, hay que ser disruptivo, esto no es una opción y yo puedo traer la idea desde fuera porque, claro, cuando yo esto se lo he explicado a la plantilla, repito, chavales de 30 o 35 años me miraban como si fuera un extraterrestre que hubiera caído en un platillo volante. Es decir, algo que curiosamente ellos han adoptado como bueno en su vida particular y personal, en la profesional no lo ven tan claro. No ven tan claro que vivimos dentro del smartphone, que nos despertamos con él, que sacamos las entradas, que consultamos el tiempo, que vemos la información. Eso está ahí, lo que pasa es que eso nos saca de nuestra zona de confort. Nos lleva a tener que hacer un proceso informativo totalmente diferente y un workflow diferente. Y en esta situación, como yo suelo decirle, o te distingues o te extingues, ¿no? Como suele decir por ahí alguien, o te aclimatas o te aclimueres, una de las dos. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues nos replanteamos un poco todo. El tamaño, la potencia. Es que a lo mejor con 24 millones de euros tenemos que plantearnos otras cosas. A lo mejor en un momento dado la radio no tiene que ir por difusión terrestre y tenemos que irnos solo a Internet para que pueda subsistir el modelo. Es que a lo mejor tenemos que cambiarlo todo. Entonces, entendemos que hay que revisar todos esos procesos completos. Ponemos en marcha un plan estratégico. Nosotros hemos hecho, bueno, apoyándonos en la Universidad de Extremadura, en el profesor Pedro Rivero de Organización de Empresas, hacemos un plan estratégico urgente a 4 meses, porque es que aquí están por definirse la misión, la visión y los valores que tenemos, porque es que no están en ningún sitio. Hacer un diagnóstico DAFO con intervención de la plantilla, con un cuestionario que estamos elaborando y que pasamos ahora y será el mes próximo, y hacer los objetivos y las líneas estratégicas de CESMA con la participación de todos esos actores en este tiempo. Queremos poner al ciudadano en el eje de nuestra actividad, porque es nuestro principal cliente, pero también es nuestro principal proveedor. Entonces, también somos partidarios de... A mí no me preocupa el rating. Si es que, Alejandro, nosotros tenemos 65 audímetros. Ahí sí que el día que se va uno y se haya olvidado el pan, hace polletas. Entonces hay programas que tienen un día un 0 y el día siguiente tienen un 30. Entonces, como dato individual, no nos vale. Nos puede marcar tendencia, ¿no? Pero a mí eso no me preocupa. Es decir, desayunarme con un dato u otro, al menos me preocupa es que la gente nos vea como su canal, que seamos el canal realmente de los extremeños, ¿no? Que tengamos una lealtad por parte del público. Porque lo que está claro es que la audiencia ahora está ahí repartida. Los niños están en Snapchat, los jóvenes están en Instagram y YouTube, los adultos en Twitter y Facebook y los abuelos en WhatsApp. Si es que mi madre me mandara los vídeos por WhatsApp, esto ya es lo último que nos faltaba. Pues claro, ya la audiencia no nos espera, entonces hay que ir a ella, hay que ir a buscarla y hay que hacerlo con una actitud mucho más proactiva. Entonces eso para nosotros también es un reto, es un desafío, porque teníamos todos los huevos en el mismo cesto. Estábamos pescando en el sitio donde creíamos que estaban todos los peces y los peces ahora se han dispersado. Y eso nos obliga a un esfuerzo superior. Entonces nosotros queremos hacerlo un poco basándonos en esta matriz, que le hemos llamado IPIC por reunir las iniciales de estas palabras, de inmediatez, participación, interacción y creatividad. La inmediatez, ¿hasta ahora qué hacíamos? Bueno, pues lo convencional, la radio, sus informativos, la tele, sus informativos, y nosotros lo que planteamos es lo que decía al principio, hacer una inversión de ese flujo y empezar trabajando por redes sociales sin renunciar a la calidad, pero lo que hoy está claro es que hay mucha gente que por la inmediatez te gana, y la inmediatez es la tarjeta de embarque para llevar a la gente al avión de la calidad. Si hoy no somos inmediatos, no va a haber nadie que nos acompañe luego y podemos ser los más exquisitos del mundo, hacer unos informativos estupendos, que la gente no nos ve. Y realmente tenemos que encontrar el punto intermedio entre lo que la gente quiere y lo que la gente necesita. Yo quiero ser un servicio público con público y eso me obliga a hacer determinado tipo de programación que si tú ves a lo mejor nuestro magazine de tarde, pues verás que va público de los pueblos, que bueno, que el presentador actúa de manera pues esto tal, muy grandilocuente y todo esto, y eso nos permite a lo mejor mantener y enganchar a determinado tipo de audiencia. Lo queremos hacer de esa fórmula, utilizando nuevas tecnologías, incorporando elementos del periodismo móvil. Y el concepto de participación, que ahí me ha salido catalana arriba, pues en varias vías, ¿no? Lo que es la vía de la audiencia social, de la opinión por parte de la gente, en la vía de la co-creación. Nosotros creemos en eso y una de las cosas que hicimos el 18 de noviembre, cuando hubo esa manifestación aquí en Madrid, pues claro, yo pregunté en la redacción, bueno, ¿cuántos redactores van a cubrir esta información? Ah, pues van tantos de la tele y van tantos de la radio. Digo, no, van 10.000 redactores, 300 autocares. Cada persona que va ahí con un móvil es un redactor y puede aportar contenidos. Y de hecho le dimos la vuelta a la tortilla. Y aportó contenidos y tuvimos un impacto en Facebook Live bestial, con conexiones, algunas de las cuales no tenían ni sonido, y la gente se enganchó hasta verlas. Es decir, ya tuvimos una primera prueba, algo precipitada, no demasiado ensayada, no demasiado planificada, ¿no?
y a partir también de una aportación y una participación institucional, ¿no?, en los órganos de gobierno con la reactivación de ese consejo asesor. La interacción, pues eso, también esa interactividad por parte de la gente que son los prescriptores de los programas. Y un concepto de creatividad que tiene que ir en todos los aspectos. Somos muy serios, somos muy formales, incluso siendo bastante jóvenes. Nos cuesta dar paso a ideas creativas, nos cuesta salirnos de lo convencional. Y mirad, yo lo decía, ahora se está creando el plan de estudios para periodismo en la Universidad de Extremadura, van a empezar el año que viene. Y yo lo hablaba ayer con uno de los profesores, digo, no me hace falta que me digas el plan de estudios, ya sé por dónde va a ir. Digo, y estamos de acuerdo en que la formación humanitaria tiene que estar ahí, pero todo lo que no sea de verdad hablar de Big Data, inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, periodismo 360, periodismo inmersivo, nace muerto. Y eso tenemos que incorporarlo a nuestro flujo de trabajo y a nuestra forma de hacer. En la estructura que planteamos, bueno, el tema de interactivos prácticamente no existía. Entonces queremos no solo ponerlo como el adjunto, sino, como digo, en el eje central de nuestra actividad. El organigrama, bueno, esto es un avance porque la semana que viene lo presenta el Consejo Asesor. Entonces, lo que planteamos es una dirección corporativa que recoja los aspectos jurídicos, económicos, contabilidad, recursos humanos, una dirección de tecnología y sistemas de información, como veis no se menciona el tema radio y televisión, una dirección de contenidos, una dirección de informativos y comunicación, que ahí sí iría incluida ya la dirección, como llamó por ejemplo los gallegos, que hicieron una reforma de su organigrama el año pasado, dirección de operaciones de radio. Lo que queremos crear es una dirección de innovación y contenidos digitales, con un sentido transversal, y la dirección de producción y explotación, de manera que las dos figuras que veis arriba, que serían más bien entrando también transversalmente, sería una, la gestión de proyectos. Para nosotros un proyecto ahora es el plan estratégico, y la participación ciudadana entendida pues como defensor del espectador y entendida como aportación en la cocreación que os decía, ¿no? Y eso pues dentro de un poco de nuevos contenidos en los que se trate de aunar lo que decía antes, el aspecto de lo que el público necesita y lo que el público quiere, ¿no? Lo que necesita, pues sí, todos lo sabemos, formación, cultura, información, y lo que quiere es entretenimiento. Entonces, también en Extremadura tenemos que buscar ese equilibrio entre una cultura popular, la cultura de los pueblos, que sigue existiendo ahí, la cultura tradicional, que si no es por nosotros ya no se va a mantener, y otra, pues un poco que afecte más a la gente joven, y fomentar esa identidad regional y las tradiciones, ¿no? Hacerlo además con un estilo que sea un poquito más relajado que tenemos y que tenga el alto grado de interacción con los espectadores que podamos permitirnos. Finalmente, un apunte en torno a la externalización, ¿no? Nosotros en una televisión que sea de reducidas dimensiones también tenemos que incluir un cierto nivel de externalización de contenidos y servicios, porque si no, hacer compatible el concepto servicio público y el concepto locomotora del sector audiovisual extremeño no se come si finalmente lo que tenemos es un ejército de funcionarios y no podemos darle actividad a eso. Entonces, esa externalización, que sabéis que no tiene buena imagen, especialmente pues, a nivel sindical, de trabajadores, etcétera, yo creo que en el caso de las radiotelevisiones públicas de bajo coste es imprescindible para sostener el modelo, porque además permite beneficiarnos del conocimiento y del talento que hay fuera, introduce un cierto factor de competitividad y resulta muy positiva para evitar un poco pues, ese adocenamiento que finalmente se apodera especialmente de redacción y de la generación de contenidos, ¿no? Entonces, creemos que hay que tener un moderado nivel de externalización que permita la participación de las productoras, ¿no? He tratado de hacerlo lo más deprisa posible.